Bueno, ya estamos de vuelta acá en el SDA, en el Mostrador TV. Ahora vamos a hablar de un tema no menor, más de nosotros cuando éramos niños chicos, de seguro lo sufrimos. Quizás en ese tiempo ya no tenía el nombre, no tenía la identificación que tiene hoy. El bullying y el ciberbullying, que ya es como la figura digital de este problema. Estamos con un experto, Jorge Varela, de la Universidad del Desarrollo. Mucho gusto, Encantado. Bienvenido a CDA acá en el Mostrador TV. Muchas gracias. Ustedes son los que hacen el primer estudio sobre bullying y ciberbullying. Hablábamos hace un ratito atrás, Ministerio de Educación y las lucas de BTR, que son las que permitieron hacer este estudio. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones del tema? Porque uno siempre, los estudios en general, bueno, abarcan un montón de cosas, podemos profundizar con eso, pero ¿cuál crees tú que es la principal conclusión, básicamente, sobre estos dos, que son parecidos, son primos hermanos más bien? Sí. Y es súper difícil poder discriminar o jerarquizar unas de otras. A ver, yo creo que este estudio que hace BTR es un aporte gigantesco para conocer con mayor detalle la distribución de este fenómeno, la intensidad, la prevalencia de este fenómeno. Si bien se han hecho mediciones de violencia escolar en Chile desde el 2005 a la fecha, este es el primero que ya empieza a acuñar el constructo de bullying, entre comillas bullying. Todos sabemos que no es una palabra en español, pero como no hemos tenido una definición común, todavía estamos utilizando ese constructo, y al mismo tiempo ciberbullying, que eso sí es que no existe ninguna medición en relación con esto. Algunos resultados que llaman la atención tiene que ver con, primero, se confirma la prevalencia baja de este fenómeno, pero de mucha intensidad, y es similar a otras partes del mundo en relación con los datos que se obtienen. En el mundo se ve, y no deberías tener más de entre un 5 y un 10%, en ese rango más o menos, de bullying y ciberbullying dentro de una comunidad escolar. ¿Por qué los homologo? Porque están muy correlacionados. Los datos de Chile arrojan entre un 8 y un 9%, tanto bullying como ciberbullying. No es bajo tampoco. No es bajo tampoco, pero está ancho lo que nosotros esperábamos encontrar. En ese sentido no nos asustamos con ese dato. Lo que sí nos preocupa tiene que ver con que este 8% y 9% respectivamente son menores que lo están pasando muy mal en el colegio. Porque el punto de corte se hace ahí con menores que señalan que permanentemente, a menudo, siempre, están siendo agredidos de diversas formas, tanto física, psicológicamente, desde una esfera más desde el bullying, y cibernéticamente, si quisiéramos, o internet particularmente, en el caso de ciberbullying. Ese es un primer, creo, dato robusto que es, a ver, aquí no es que esto no exista, hay datos concretos de que se da en nuestra realidad escolar. Segundo lugar, es transversal a distintas realidades socioeconómicas o dependencias o tipo de dependencia en los colegios, lo cual también puede desmitificar cualquier prejuicio a priori en relación con esto. Claro, que la clase alta probablemente se da menos y no es necesariamente así. Acá es un desafío que va a enfrentar cualquier comunidad escolar. De hecho, cuando un colegio te dice, no, es que en mi colegio hay cero prevalencia de esto, es científicamente casi imposible eso. Quizá en tu caso tengan menos prevalencia de este fenómeno, pero sí, alguna manifestación de este sí hay. Por lo tanto, ¿qué nos dice esto? Necesitamos trabajar independiente de la realidad socioeconómica y sociocultural de nuestras comunidades escolares. Hay que pensar que esto se hizo en el Gran Santiago, por lo tanto, las ponderaciones que se hicieron de los datos nos permiten homologar a una importante cantidad de estudiantes, finalmente. Otro elemento si no la más grande. Si no la más grande, para no ser tan centralista en realidad. Otro dato relevante es que se confirma el pic de este fenómeno y la intensidad entre el séptimo y octavo básico. Y de ahí, en teoría, o sea, más bien tiende a descender en los niveles siguientes de enseñanza media. Se centra ahí entre los 12 y los 14 años, más o menos. Exactamente. La encuesta de violencia escolar, que tiene un N muchísimo más grande, encontró los mismos datos. Y en general los estudios que se hacen de esto, es esperable encontrar que la violencia va increciendo a medida que aumenta la edad, se da este pique entre séptimo y octavo básico más o menos, y después en teoría tiende a disminuir. En términos generales, obviamente hay diferencias. ¿Y por qué está centrado ahí? Mira, en general, algunos investigadores lo plantean, o se plantean como una hipótesis explicativa, un proceso maduracional del desarrollo. Es una edad mucho más complicada que otra, una edad... Preaborrecente. Exactamente. Podríamos acuñar ese elemento. Sin embargo, hay otros que no necesariamente dicen que pasa por esto, porque en estos casos estamos hablando de situaciones de abuso o de maltrato. Por lo tanto, si fuese así, habría que esperar simplemente que crezcan y que se pase solo. Y no es así. O sea, hoy día la gracia de contar con estudios de esta naturaleza es de decir, a ver, esto está presente, tal distribución, y hay que empezar a trabajar, y de forma importante, y que es parte de lo que hemos hecho también en este estudio.
Otro elemento tiene que ver con que se fortalece la tesis de los testigos y que los testigos acá son muy importantes en el reporte de violencia y en especial los adultos. Y lo que preocupa ahí, y los educadores en este caso, lo que preocupa ahí es que cuando tú le preguntas a los menores que son víctimas de este fenómeno, si es que solicitan ayuda, en general no muchos lo hacen. Y de aquellos que dicen que sí lo harían, primero le piden ayuda a un amigo. Primer punto de alerta, y la casa, y la familia, y los padres. En segundo lugar le piden ayuda a los padres. En tercer lugar, nadie. Y en cuarto lugar, los profesores. Es decir, un menor que está siendo abusado hoy día en el colegio, ya sea en la sala o cibernéticamente, prefiere no decírselo a nadie antes que a sus propios profesores. Para mí, ahí hay un punto de alerta importante y que nos invita, y teóricamente es pertinente, a fortalecer el rol del docente o la docente en el vínculo que puede establecer efectivo por los estudiantes. Y en la mirada, digamos. Sí. Y estar atento, estar supervisando, estar monitoreando, tampoco sobrediagnosticando. A veces la sensación ciudadana frente a esto es que la violencia está desbordándose en los colegios de Chile. No, de hecho la violencia escolar, más que bullying, según las encuestas nacionales de violencia escolar, ha disminuido en Chile en los últimos años. Lo que ha aumentado son reportes de agresión mucho más graves, que son de un 1% a un 3%, porte de armas, consumo de droga, abuso sexual, que no deja de ser tampoco en todo caso. Pero en términos generales o más brutos, la violencia en Chile ha disminuido. Escolar. Claro, que yo me acuerdo, de niño, era como, te está molestando, es más grande que tú, no te preocupes que te va a pegar, pero pelada no se la va a llevar y no te va a molestar nunca más, que era como la fórmula de resolución de conflicto. Claro, y eso es violencia escolar. Eso es violencia escolar. Eso es violencia escolar. Perfecto. Cuando hablamos de bullying, o hablemos de acoso escolar, pensemos que esa puede ser una traducción que a todos nos identifique. Acoso escolar no es una situación bidireccional de agresión. Perfecto. No es la típica pelea entre los cabros chicos que se ganan. No es la típica pelea, exactamente, sino que es una situación en la cual la víctima recibe permanentemente, de forma sistemática, consistente, agresiones de distinto tipo. Está en una situación en la cual no se puede defender, sí le afecta y es amparado por un entorno y por un grupo. Por eso se habla que aquí es una situación de abuso porque hay una situación ilícita. Claro. En cierto sentido, pero acá más que eso es el abuso de poder. A la base hay un abuso de poder entre la víctima y el victimario. Y eso es sustantivo para diferenciar una situación de acoso escolar que de violencia escolar. Y por ende es distinto la forma de intervenirlo. ¿Qué nos pasó en Chile? Hace algunos años se planteó trabajar mediación escolar, que como estrategia de resolución de conflicto informativa, pedagógica, es muy buena. Sin embargo, no le podemos pedir a la mediación que resuelva situaciones de acoso escolar porque se rompe el supuesto de la mediación. Que claro. Tanto tú como yo estamos en igualdad de condiciones para resolver. Claro. En estos casos no es así. Claro. La víctima está siendo víctima de una situación de abuso. Por lo tanto, requiere... hay una constante, una tendencia y... permanente, sistemático. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Es cosa que los dos volvamos a nuestra experiencia escolar o quienes estén en sus casas escuchando el programa o viendo el programa, recordar su experiencia escolar. Habrá alguna situación en la cual había un compañero o compañera al cual habitualmente molestábamos en la sala. Había alguien que cuando decía algo siempre todos nos reíamos. Había un compañero en el cual era el que no participaba en las fiestas o en las actividades deportivas o en los cumpleaños en las casas. A veces cosas tan sutiles como esas empiezan a marcar alguna diferencia. Que las cosas son más graves cuando ya van componentes físicos. Y hoy día, más preocupante aún, es cuando este soporte de agresión rompe las esferas físicas del colegio y aparece internet, mensajes de texto, páginas web, que lo hace mucho más complejo. Porque por último, antes la agresión era dentro de tu sala de clases, no es menos malo tampoco. Sí, claro, si yo me remonto, yo tengo 40 años, sí, pero no lo veo como lo de hoy. Creo que hoy día es mucho más brutal, digamos. Sí. Se filman... Sí. Hay algunos investigadores que plantean hoy día la manifestación de la violencia es mucho más brutal, en los mismos términos que tú estás planteando. Y el hecho de que hay alguien que lo esté filmando es otro elemento muy interesante en términos de... Hay una audiencia entonces que presencia esto. Claro. En las definiciones de acoso escolar hay una premisa importante, que es, esto se da particularmente en contextos que lo toleran y lo permiten. No necesariamente son menores que no visualizan el daño que están haciendo, o el entorno, los testigos no visualizan el daño al niño o niña que están agrediendo. Pero la base se da mucho más este fenómeno en contextos en los cuales se tolera, se permite. Y dentro del estudio... ¿Cuál descubrieron ustedes algún patrón, algún elemento, algún tópico respecto del rol del colegio en el tema? Porque recién hablábamos, ¿cierto?, sobre que los profesores tienen que estar al ojo y tampoco sobre reaccionar. Pero la autoridad, el colegio como autoridad, los profesores,
¿están actuando como corresponde frente al bullying? Porque hay bullying, por ejemplo, ya sobre los 14 años no tenéis la RPA, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, donde si hay alguien que le pega y le vuelve un diente, ese crío va ante la justicia. Es responsable penalmente, exacto, exactamente. A ver, este estudio es una encuesta de autorreporte a estudiantes, básicamente para medir prevalencia de bullying y ciberbullying. Por lo tanto, no tendríamos cómo responder desde este estudio este 8 elementos que tú planteas de, ¿y qué rol tiene el colegio? ¿Qué variables podrían acercarnos a algunas hipótesis? Primero, el hecho de a quién piden ayuda, y es preocupante que los alumnos víctimas digan que prefieren no pedirle ayuda a nadie antes que al colegio. O sea, claramente hay un mensaje que no estamos siendo capaces como comunidades escolares de apoyar a las víctimas. ¿Qué otra pregunta nos acerca a esto? Es que hay reportes de agresión de alumno a profesor y de profesor a alumno. Y lo interesante es que el reporte es mayor de agresiones de alumnos a profesores que de profesores a alumnos. Que es otro dato que de alguna manera que habla también de la relación entre ellos. Que es interesante que reporten ellos agredir más a un docente versus ser agredidos por ellos. Otro elemento que es más cualitativo del estudio, que es sensación de temor de ir a clases o ir al colegio, más que sentir miedo de ir al colegio por un compañero, que también hay datos de eso, y eso habla más de esta dinámica de acoso escolar, hay un porcentaje importante también que planteó temor por las tareas, por la exigencia académica, por no haber llevado el trabajo de clases ese día. Lo cual nos invita a otra reflexión que transversaliza otro concepto que es muy importante acá, que es el clima social escolar. Exactamente. O sea, esto no es porque hay profesores que a veces dejan en vergüenza a los cabros chicos, que no traen la sala, bla, bla, bla. La humillación. ¿no? Y... Claro. Exactamente. O sea, esto lo importante, yo creo que un mensaje de fondo es, esto no es solamente un problema de estudiantes, o un estudiante que sea matón o víctima, más violento o menos violento. Esto es un fenómeno que se circunscribe a una comunidad escolar, donde conviven educadores y estudiantes. Por lo tanto, hay que mirar situaciones de acoso escolar entre pares, pero también la relación que se da entre los alumnos y profesores, profesores alumnos, e incluso la relación que se da entre los mismos educadores, entre los directivos y los profesores, porque son variables intervinientes en esto. La forma en que yo educo a estos menores aquí es un punto de interrogación en términos de hasta qué punto un alumno puede sentir miedo, o queremos que sienta miedo de ir a mi colegio por las tareas. No, claro. No sé, yo soy psicólogo educacional y me acuerdo cuando estudiaba psicología educacional, un elemento muy importante que facilita el aprendizaje es estar feliz, contento en la sala de clase. Eso lo hace más significativo, eso te dan muchas más ganas de estudiar. Aprendes mucho más y el aprendizaje queda ahí grabado. Pero es sorprendente, es sorprendente ese punto, que haya un niño que no quiere ir al colegio porque le da miedo la exigencia académica. Pero pareciera ser que una parte importante de estos niños que no se atreven a denunciar, o que denuncian o piden ayuda, ¿cierto? Un amigo, al final al profe, o a veces a la familia, o a veces a nadie, o sea, el rol de la familia es el que está en cuestión finalmente aquí, ¿o no? Yo creo que aquí son elementos compartidos. ¿Por qué son elementos compartidos? No hay uno que pese por sobre otro. Desde la investigación avanzada, o investigación de los últimos 3, 5 años más o menos, se establece que lo que más predice violencia es el grupo de pares. Pero no se desconoce la explicación de los otros grupos. ¿Por qué? Porque los modelos más robustos para entender los fenómenos de violencia y acoso escolar son los modelos ecológicos, que tienen una gracia bien especial. Reconocen variables individuales de la víctima y del victimario. Perfecto. De perfiles psicológicos, de estilos de personalidad y sus estilos de crianza o sus estilos parentales. En un segundo nivel, identifican variables del grupo curso o del grupo pares. Perfecto. En un tercer nivel, variables de la comunidad escolar, lo que estábamos hablando, los reglamentos de convivencia, incluso la infraestructura. Y en un siguiente nivel, variables más socioculturales, o variables de los medios de comunicación, por ejemplo, los videojuegos. ¿Es culpa de ver lucha libre en televisión? Entonces, todos estos elementos se reconocen como variables que van influyendo en la conducta final de una persona. Sin embargo, hoy día se habla con mucha fuerza, con estudios que se han hecho controlando todos estos niveles, el que más logra predecir situaciones de maltrato dentro de estudiantes es el grupo de pares. Y a mí me hace mucho sentido con esta otra tesis que habla de que hay un entorno que tolera y lo permite. Y nos abre ventanas de posibilidades para trabajar. Porque si el problema fuese individual en un niño, entonces la intervención es psicoterapia. Sí, claro. Más sencilla, por lo menos. Claro. Sí, podríamos decir que es más sencilla. En realidad no es sencilla, pero me refiero claro, es solo a una persona. Pero claro, en teoría hay que trabajar menos, ¿te fijas? Pero yo no conozco ningún programa en el mundo que tenga buenos resultados solamente haciendo eso.
Hoy día los buenos programas hacen una intervención multinivel que se llama, que es trabajo con víctimas, victimarios, con grupos de cursos, con colegios, con directivos, con planes de trabajo a 3-5 años.